El Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, en unión con radiomanantiales.org, tiene el gusto de presentar el mensaje de la Palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita y sus invitados. Hacemos énfasis en que este mensaje es tomado de las reuniones dominicales en el Auditorio Manantiales de Vida Eterna. Esperamos les sea de mucha bendición. Salmo 122, versículo 1 al 4, por favor. Quisiera introducir el tema, mientras usted llega ahí al texto, en función de una noticia que miré en Primer Impacto desde los estudios de Miami. Y ahora el Día de Acción de Gracias, en el contexto norteamericano, se celebra este día, y también el comercio ha abierto un día denominado Viernes Negro. Yo miré con dolor y tristeza esta noticia, cómo las personas llegaban a las tiendas por cosas, y antes de que abrieran totalmente los portones de las tiendas, la gente se abalanzaba y una le pasaba encima a la otra persona, golpeaban niños. Miré tumultos. En nuestro país pasó lo mismo aquí en Walmart, por medio de estas ofertas. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque el mundo tiene una percepción equivocada acerca de lo que es celebración, y la iglesia de Cristo no puede, escuche bien, tener la misma percepción. El orden divino, el orden de Dios, es contrario al orden del mundo. Y si hablamos de celebración, eso es la reunión de los santos. Eso es lo que vamos a tener hoy a las 6 de la tarde, acá con todas estas siervas y siervos del Señor. Mire lo que dice el salmista, leo en versión contemporánea, versículo 1: yo me alegro con los que me dicen, vamos a la casa del Señor. Ya nuestros pies se dan prisa, ya estamos, Jerusalén, ante tus puertas. La ciudad de Jerusalén fue construida como centro de reunión de la comunidad. Contextualicemos esto. Leamos: Manantiales fue levantada por Dios como centro de reunión de la comunidad. Todas las tribus del Señor llegan a ella, cumpliendo con la orden dada a Israel de alabar allí el nombre del Señor. Se ha convertido, cuando el mundo habla de que está celebrando la venida del Dios hombre a esta tierra, Jesús, Dios mismo tomando forma humana, se ha convertido esto, hermanos, en algo tan doloroso como lo ya expresado. El advenimiento del Dios hombre a esta tierra es más que eso, hermanos. Es más que ir por una pantalla que quizás vale 400,000 colones, dígase 600, 800 dólares, que la bajan a 300 dólares. Es más que eso, el advenimiento del Dios hombre y la celebración. Lo que se debe celebrar ahora en la sociedad no es el fin, y la iglesia de Cristo otra vez tiene que tener enfoque en cuanto a esto. El advenimiento de Jesús hace más de 20 siglos ya nos trajo a conocer y nos dio a ver, si así podemos llamarlo, al Dios invisible. Jesús mismo dijo que a Dios nadie le había visto jamás, a Dios nadie le vio jamás, dijo Jesús en su discurso. Y este Jesús, este Dios mismo que toma forma humana, impartió las más excelentes enseñanzas. A eso vino, a impartir las más excelentes enseñanzas. Él llevó una vida incomparable, obró los más excelentes milagros de misericordia que la humanidad haya visto. La noticia más grande, ¿por qué celebrar, hermanos? Redimió a la humanidad, y usted y yo estamos aquí porque Él mismo echó los fundamentos de su iglesia.
No exageraba. Fulton Hounslow, un escritor, cuando este hombre le da a su libro sobre la vida de Cristo el título de la historia más maravillosa, más bella del mundo. Y en un momento, cuando abrimos hace unos 8 meses la primera reunión de las 8 de la mañana, mi amigo Luis Garita me hizo un comentario, me habló Dios por medio de él, cuando le dije: estoy contento, abrimos otra reunión, está aumentando la membresía, está aumentando la iglesia, estoy contento porque hay otro culto más, le decía a mi hermano, que por cariño le decimos Chito. Y me dijo: pastor, está bien que estés alegre, pero la convocatoria, las reuniones es solamente la celebración. Ahí el Espíritu Santo me habló, hermanos, acerca de lo que es el verdadero evangelio en nuestras vidas. Percibir y celebrar no solamente que Jesús nació un día en un pesebre, sino saber que Jesús vive en nuestros corazones, saber que Él tiene el trono 24 horas al día de mi vida, tiene el control de la misma. Y me gustó esa respuesta de mi amigo cuando me dijo: los cultos debería de saber la iglesia que no son solamente otra cosa que celebración. Yo creo que él tenía razón. Lo que venimos a hacer aquí en espacios reducidos es a celebrar, hermano, lo que Dios hace allá afuera, con usted, como su hijo, como su hija. La misericordia y la compasión que Dios pone cuando usted mira a una persona que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. La iglesia de Jesucristo otra vez no puede caminar conforme a la corriente del mundo. No se puede que la iglesia de Jesús, o no se vale, como dice mi amigo el pastor Alberto Castro, que la iglesia de Jesús perciba celebración dizque por ir por un producto efímero, perecedero, y que en el marco de esas ofertas, en el marco de las luces, en el marco de calles adornadas, perciba la iglesia de Cristo cómo es celebrar el advenimiento del Dios hombre a esta tierra. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ese era el pueblo elegido por Dios, tenía 7 fiestas durante cada año. Dios es un Dios alegre, Dios es un Dios de celebraciones. Por eso le dije a Walter: abrazo con mi congregación, o la congregación del Señor que Dios me ha dado, que le cuide, que le guarde, que le pastoree. Abrazo el que hoy se celebre, que Cristonet tiene 15 años de expandir el evangelio, porque Israel mismo fue llamado a tener fiestas específicas en tiempos específicos. Estas fiestas instituidas por Dios tenían un carácter de conmemoraciones, así lo mencionan en el Antiguo Testamento, o de asambleas, eran convocatorias, asambleas. Estas fiestas eran instituidas para celebrar tratos especiales del Señor con Israel, como la fiesta de los tabernáculos. Dígase que era bastante romántico. Ojalá un muchacho que estuviera aspirando a una novia en el tiempo de los judíos, ir a la fiesta de las cabañas, donde ellos celebraban, hermano, estas fiestas durante una semana, y hacían como una cabaña, y ahí con teas en las montañas, en los lugares donde habitaban, ellos celebraban. Hoy usted y yo quizás no tenemos que hacer una cabaña, quizás no tenemos que hacer un rancho y llevar teas para celebrar. Hoy usted y yo tenemos a Jesús en el corazón. Y si a Israel se le fueron dados estos espacios especiales, estas fiestas especiales para celebrar, tenían como fin que el pueblo se diera cuenta que estaban celebrando, y no poner como fin la fiesta. Y cuando digo que tenía como fin celebrar qué había acontecido, Israel tenía fiestas como la fiesta de Pentecostés, que era fiesta del perdón. Había una fiesta porque se perdonaba. Tenía fiestas porque Israel tenía que celebrar la liberación que el pueblo había recibido de la esclavitud de Egipto. Tenía el pueblo que celebrar con propósito y no poner como fin la fiesta en sí misma. Tenía que celebrar que fueron llamados por Dios. Dios dijo acerca del pueblo de Israel: este es pueblo que lleva mi nombre. Un pueblo que tiene que celebrar porque ellos llevan mi nombre. Ellos eran el pueblo escogido por Dios.
Ya en esta dispensación de la gracia ya no es una nación específica, no es un lugar específico el que tiene que celebrar. Ahora toda persona que venga a Cristo es engendrado como hijo. Ahora tenemos que celebrar no el Jesús histórico que nació hace 21 siglos. Ahora tenemos que celebrar que tenemos vida eterna en nosotros. Tenemos que celebrar que ya no somos esclavos del pecado. Tenemos que celebrar que fuimos liberados del pecado y que el Espíritu Santo, cantaba ahora Sacha, nuestro amigo, el que desea que nuestro corazón, nuestra vida sea su trono, se va a contristar y se va a poner triste si usted va a la fiesta de su empresa y no es una luz ahí. Yo no estoy diciendo que aborte el ir a la fiesta de fin de año de su empresa. Lo que le estoy diciendo es que usted no puede celebrar en copas, en drogas, conforme al orden del mundo. Lo que le estoy diciendo es que la iglesia tiene que reenfocar qué significa celebrar a nuestro Dios. Toda persona ahora que es engendrada como hijo es llamado por el apóstol Pedro una estructura viva, una piedra viva. Pedro muestra a la iglesia de Jesucristo, a usted y a mí, como un templo vivo y espiritual. Pedro dice que Cristo es la piedra principal, la piedra viva, la cual los edificadores desecharon. Y dice Pedro en su primer carta que cada creyente también es mostrado como una piedra viva. Pablo también, en una figura diferente, describe a la iglesia como un cuerpo vivo, cuyo Cristo es la cabeza, y cada creyente como miembro es un miembro saludable, un miembro activo. Ambas figuras, tanto la de Pedro como un edificio mostrando a la iglesia, como la de Pablo mostrando a la iglesia como un cuerpo, ambas figuras hacen énfasis en la comunidad, hermanas y hermanos, de los creyentes llamados a celebrar. ¿Piedras para qué? Me pregunté yo, según 1 Pedro 2, 4 y 5. Bueno, piedras o bloc o ladrillos para hacer una casa. Este Jesús que vino hace 21 siglos, que fue rechazado por su pueblo, por sus paisanos. Este Jesús entiende hoy, iglesia, por favor, que quiere que la iglesia entienda y perciba que celebración no es haber agarrado la pantalla de 200,000 colones en 100,000 colones. Eso es pasajero, es efímero. El mundo ha desvirtuado totalmente lo que es la celebración del advenimiento del Dios hombre. Y muchas personas en esta figura que miré yo, no les importaba majar a un niño, empujar a una persona por allá para ir a coger su oferta. Ese no es el verdadero sentido de la celebración. A la iglesia de Cristo no ha sido llamada a eso. Dice el apóstol Pedro en su primer carta, capítulo 2, versículos 4 y 5: al acercarse a Él, les está hablando usted, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. David anheló en su pasión anheló hacer una casa para Dios. En su pasión ardiente digo, yo tengo que edificar una casa para Dios. Y entonces Dios, el Padre, le dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque si el cielo es mi trono, si la tierra es el estrado de mis pies, ¿cómo me va a contener a mí una casa? Posteriormente su hijo Salomón erigió un templo, hermanos y hermanas, y Dios le dijo lo mismo. Se llenó aquel templo de la gloria de Dios. Y Dios le dijo lo mismo a Salomón, que no puede un templo hecho por manos humanas, no puede contenerle a él. La pregunta es: ¿estará usted visualizando a su hermana, a su hermano, como una estructura viva, como una piedra viva? ¿Le estará importando el dolor de su hermano? ¿Estará usted celebrando con el hermano su bendición, su prosperidad? Porque es muy fácil solidarizarse con aquellos que sufren. Casi todo el mundo, cuando ve una persona sufriendo, hasta derrama lágrimas, porque es muy fácil. Pero es difícil
para nuestra humanidad, la parte caída, gozarse con aquel que está prosperando. ¿Estará usted contento con que a una piedra viva, a un ladrillo que es para el templo, para edificar templo a Dios, cuyo templo sirva, y cuando hablo de templo hablo de un grupo de personas, sirva para celebrar a Dios? ¿Estará usted gozándose o estará dispuesto a pasarle por la cabeza, por encima, por ir a coger usted la pantalla allá? El mundo y su orden pierde la dirección de lo que es celebración, pero usted y yo no, hermanos. Usted y yo también, dice el apóstol Pedro en el versículo 9 y 10, somos linaje escogido, somos línea santa. Ustedes, dice Pedro, son linaje escogido, real sacerdocio, son nación santa, son un pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillosas o las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, antes que ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Fueron llamados antes, ustedes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Nuestra celebración parece una paradoja. Estaba predicando esto hace pocos días. El mes de noviembre fue acerca de los beneficios del sufrimiento. Nuestra celebración, escuche bien, la paradoja tiene que ser aún en medio de la angustia, aún en medio del dolor, aún en medio de la noticia que le dieron a usted, un diagnóstico que no esperaba, aún en medio de la dificultad de que su adolescente es casi una persona que es insoportable, aún en medio de lo que le está aconteciendo en su entorno. Nosotros somos llamados a celebrar, porque nosotros no celebramos de acuerdo al orden del mundo. Nosotros celebramos de acuerdo a lo que Dios dice. Dios dice que para la celebración, usted y yo ahora no tenemos que ser convocados como en el tiempo de Israel a una conmemoración específica, sino que usted y yo somos las paredes de su templo. Usted y yo pertenecemos como piedras vivas al edificio de Dios, en el cual edificio Él quiere venir a habitar, Él quiere venir a vivir. Celebración es que usted a la 1:30 de la mañana, si está haciendo un trabajo en la universidad y le pasó un cuadro por el internet que no agrade a Dios, celebración es que usted le diga: Espíritu Santo, tú vives dentro de mí, y como yo celebro constantemente de que tú me salvaste, Espíritu Santo, yo no voy a quedarme detenido viendo pornografía. Celebración es que usted tenga misericordia de aquel que pecó y que lo perdone. Celebración a Dios, otra vez, es más que el viernes negro, hermanas y hermanos, en el nombre del Señor. Ustedes y yo somos llamados a ser un linaje, una línea escogida, gente que recibimos misericordia. Y entonces, ante esta pregunta, ¿qué celebramos? Celebramos, es la respuesta, ser miembros del nuevo santuario que crece. Eso es lo que celebramos, ser miembros del nuevo santuario que crece, porque Pedro dice que como piedras vivas somos edificados. La palabra edificación es construcción, es crecimiento. Celebramos que ahora no vamos camino a la eternidad sin Dios. Celebramos en que en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra maldad, Jesucristo un día se reveló a nosotros. El bendito Espíritu Santo de Dios un día dijo: yo voy a tomar a Christian Rave y le voy a salvar, y no solamente le voy a salvar, sino que lo voy a usar para gloria de mi nombre. Y Christian Rey, como piedra viva, un día va a estar en una plataforma proclamando mi nombre, llamando a las naciones a cantar y celebrar a un Dios bueno, a un Dios amoroso que nos amó, que nos salvó, y que desnudo, dice la historia romana, que desnudo, con vergüenza delante de las personas, despedazado, caminó la vida dolorosa. La celebración es que la Escritura dice que por el gozo puesto delante de Él, Él no menospreció lo propio, abrazó el dolor, abrazó la enfermedad, abrazó a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, la angustia, y con el gozo puesto delante de Él fue a la cruz y murió por usted y por mí. Celebración no es que usted compró la pantalla de 500,000 en 100,000. Celebración es que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. A Él sea la gloria y el imperio, la potestad y la autoridad. Celebración es que la muerte no tiene potestad de mí. Celebración es que aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno.
porque Él estará conmigo, hermanos. Celebración es que en medio de un sufrimiento, esta semana yo tuve una prueba terrible, hermanos, y en medio de la desesperación, en medio de una noche sin dormir, celebración es decirle: Señor, gracias te doy, no entiendo esto que está pasando, me duele mucho, pero yo celebro que no soy esclavo del pecado. Yo celebro que la crisis, que la dificultad no me va a hacer reaccionar como el mundo reaccionaría. Yo celebro, Señor, que puedo no ser vencido del mal, sino que yo puedo vencer el mal con el bien. Yo puedo celebrar, Señor, que aunque me hagan daño, tengo que bendecir. Aunque mi carne diga: ¿cómo vas a bendecir a ese traidor, a esa traidora? ¿Cómo vas a bendecir a ese murmurador que despedazó tu testimonio? Celebración es que yo tenga la capacidad de tener dominio propio y decirle al Espíritu Santo: tú vives en mi vida, yo bendigo la vida de esa persona. Celebración es que hemos nacido a una nueva vida, es que todo lo que vive crece y se desarrolla. Celebración es que nosotros estamos bajo el propósito de Dios, aunque nosotros no entendamos, hermanas y hermanos, aún si tenemos que decir lo que dijo Job: aunque me matares, en ti esperaré, aunque tú me tritures, Señor, esperaré en ti, celebraré que tú eres mi rey para siempre. Celebración no son luces, hermanos. La idea que da Pedro acá en esta escritura acerca del crecimiento espiritual es que el creyente debe de aspirar a servirle al Señor con todo lo que Él ha hecho en su vida. Pedro nos lleva a considerar que en esta metáfora de la iglesia como un santuario que se levanta, es una iglesia llamada a celebrar al Dios Todopoderoso en cualquier circunstancia de la vida. El llamado a las celebraciones queda establecido acá por Pedro cuando dice que nosotros, como piedras vivas, piedras con las cuales se está edificando una casa espiritual, debemos, como la figura de un sacerdote que estaba para ministrar en el tiempo antiguo, dice Pedro 2:5 en su primer carta, ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Celebración, hermanos, es que en medio, como les decía, de la dificultad, llegamos a la conclusión que somos estructuras vivas, que usted y yo somos el material más complejo pero más maravilloso que Dios ha hecho. Yo antes de venir al ministerio trabajaba, hermano, vendiendo papas, y nunca una papa, hermano, protestó si yo la pasaba de un lado a otro. Papa en fruta, en pelota, fruta. Nunca tuve una reacción de una papa, hermanos. Y ahora hay tanto sufrimiento cuando mira uno las ovejitas del Señor, la niña de sus ojos con sus defectos y errores. Cuando uno tiene que participar en medio del conflicto, dos personas que son piedras vivas y se hieren y no se dan cuenta. Cuando la gente pierde de percepción el reino de Dios. Pedro llama a Cristo piedra viva, la piedra principal. Este que resucitó de los muertos, la misma vida que trae vida a las piedras vivas. La gran celebración para Jonathan fue en medio de aquella prueba tremenda cuando perdió sus brazos y sus piernas. Apenas suspendido en la rama de un árbol, el Espíritu de Dios se le reveló a Jonathan en el corazón. La celebración para Jonathan fue cuando despertó semanas después en el hospital sin sus piernas y sus brazos. Responderle a una persona que le preguntaba cómo se siente, y Jonathan responder: me siento la persona más maravillosa y más dichosa de este mundo. Pero Señor, ¿cómo? Jonathan sabe que su cuerpo es una piedra viva. Jonathan sabe que su espíritu es una piedra viva. Y usted y yo, al acercarnos a esa piedra que da vida, nosotros los que recibimos vida, para también ser edificados como casas, como ladrillos vivos del edificio, debemos de celebrar ahora como pueblo de Dios y no como el mundo, hermanos. Debemos nosotros celebrar y ver a las personas como el fin que Dios busca. A menudo las personas fundamentan su concepto de sí mismas en sus logros.
Pero nuestra relación con Cristo es mucho más importante que nuestras tareas, éxitos, riquezas y conocimientos. Hemos sido escogidos por Dios, hermanos, eso es lo más maravilloso que puede haber. Y si usted y yo tuviéramos, hermano, una noción por el Espíritu de lo que significa el precio que Dios pagó por nosotros, hermano, no nos pararíamos en las plantas de nuestros pies nunca. Tendríamos callo en nuestras rodillas, caminando de rodillas siempre delante del Dios bueno, que no solamente, hermano, nos rescata, sino que ha prometido, según Primera de Juan capítulo 2, cuando el apóstol expresa: hijitos míos, ahora no se ha manifestado, hijitos míos, lo que ustedes han de ser, pero un día cuando Él venga se manifestará. Ahora, dice Juan, somos solamente llamados hijos de Dios, pero un día le veremos tal cual Él es. Dios ha preparado, hermano, una reunión. Dios ha preparado un día, un encuentro con Él, el cual, dice la Escritura, usted y yo le veremos tal cual Él es. Un día usted y yo, según Apocalipsis, hermano, como piedras vivas estaremos en la gran Jerusalén. Y es de celebrar constantemente, no de acuerdo al mundo, sino de acuerdo al orden divino, que usted y yo en estos días, hermano, donde la gente pierde su perspectiva, donde las estadísticas dicen que en las familias hay más violencia, donde el crimen, el robo, la injusticia aumenta, hermanos, por la sensibilidad que hay económica en las calles. Usted y yo tenemos que celebrar de acuerdo al propósito divino. Cristo es mucho más importante, otra vez, que nuestras tareas. Hemos sido escogidos por Dios como su propiedad, como su pueblo, hermanos. ¿Cómo no vamos a celebrar constantemente? Esto debemos celebrarlo constantemente. A Sacha le preguntaban anoche en Live FM: ¿Navidad es regalos? Y respondió directa y concretamente: Navidad es Jesús en mi corazón. Navidad es que Cristo vive en mi vida, y eso me agradó tanto. Usted y yo, hermana y hermano, como creyentes, considerándonos extranjeros y peregrinos en este mundo, tenemos que saber que nuestro verdadero hogar está con Dios. El cielo no es la creencia popular de arpas y nubes rosadas que vemos en las caricaturas. El cielo es el lugar en que mora Dios, hermanos. Es un lugar que tiene mucha actividad, porque mi Jesús, ante la expectativa de sus discípulos, mi Dios ante la incertidumbre de Felipe y de ellos, les digo en San Juan 14: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, muchachos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo lo que voy es a preparar lugar para ustedes. En el cielo hay mucha actividad. El arquitecto, el perito de peritos está preparando una morada para usted en eternidad. Usted tiene que reenfocarse bien qué celebrar en este tiempo. Jesucristo, el Dios hombre, el Dios humano, el que nunca pecó, el que no conoce muerte, el que venció a la muerte y al pecado, hermanos, vino hace más de 21 siglos ya. No es un bebé en la cuna, no es el niño de la cuna. Él está sentado a la diestra del Padre con poder y autoridad. Él rige los destinos de cada uno de sus hijos. Jesucristo el Señor vive para siempre, y aún en medio de la crisis, en medio de la dificultad, Él es el Señor de tu vida. Y aún si tienes que partir de esta tierra, Él te verá y te dirá: hijo, estaba esperándote. Eso es lo que la iglesia tiene que celebrar. Debemos de celebrar que Jesucristo trajo en sí mismo al Dios con nosotros, el perfecto Emmanuel. Por eso la Escritura dice acerca de nuestro trato, de nuestra relación, acerca de cómo debemos relacionarnos los unos a los otros, lo siguiente: hablando entre vosotros con salmos. Pastor, es que ese me hirió. Pastor, lo perdono, pero no olvido. No puedo soportarlo, pastor. No, hermanos, ¿qué está celebrando usted? Cambiaste de pasillo porque te lo topaste. ¿Por qué no te humillas delante de él? ¿Por qué no le pides que conversen? ¿Por qué no aclaras tus conflictos? Nuestro trato como piedras vivas, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura para las piedras vivas, las cuales son ustedes y soy yo.
nos manda a levantar sacrificios vivos. No son sus manos que levantó y lo que agradan a Dios. Agradan a Dios y son manos limpias, sin ira ni contienda. No de la forma bonita que cantes o en muchos diezmos que eches. Es tu vida, hermano. Es como vives contigo y con Dios mismo. Es como te relacionas con las otras piedras vivas, tus hermanos, tus hermanas. Algún día, después que Dios juzgue y destruya todo lo que se llama pecado, algún día, cuando dice la Escritura, todo dominio sea puesto bajo sus manos, el reino de los cielos gobernará para siempre. Juan escuchó acerca de esto en un clamor. Cuando escuchó las siguientes palabras en el libro de Apocalipsis: he aquí el tabernáculo. Tabernáculo es edificio, el lugar de reunión. Es usted y yo como piedras vivas. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios para siempre. Ya no habrá ya más tristeza, no habrá ya más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero mientras usted y yo caminemos como salvos en esta tierra, como peregrinos y extranjeros, tenemos que despojarnos del hombre viciado y revestirnos del hombre según Dios. Usted y yo tenemos que tomar decisiones sobre nuestra alma, sobre nuestras actitudes almáticas, nuestros impulsos efervescentes, y hacer la voluntad de nuestro Dios. Usted y yo tenemos que celebrar constantemente con nuestra vida y no presentar simplemente un canto a Dios que bien lo recibe. Sí, presentar nuestra vida, presentar, hermanas y hermanos, nuestras actitudes, ser diferentes en el lugar oscuro donde Dios nos ha plantado como trabajadores en nuestra empresa, ser misericordiosos y compasivos con los demás. Celebrar, sí se le celebra en medio del dolor, sí, porque celebrar tiene que ver más que luces, tiene que ver más que cosas que este mundo ofrece. Celebrar implica que Jesucristo el Señor nació hace 21 siglos como un humano en esta tierra, pero durante 33 años en la persona del Dios Hijo vivió intachablemente en esta tierra, que fue crucificado, que fue molido por nuestras rebeliones, que fue partido literalmente, lleno de hematomas, lleno de sufrimiento, de dolores espantosos, porque nosotros tuviéramos una reunión con Él. Celebrar es más que la actividad que tenemos en esta noche con Cristonet. Celebrar es saber que Cristonet es un ministerio presentado al servicio del Señor, y estos ministros benditos que han viajado horas invirtiendo reconocen que son piedras vivas que fueron plantadas en el reino eterno. Celebrar es más que usted reciba mucho dinero. Celebrar es que usted hoy, si no tiene a Cristo como Señor y Salvador, diga: yo quiero salir de aquí siendo miembro de este reino. Celebrar es que usted, con su decisión, si usted nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, genere en el cielo la mayor fiesta, porque la Escritura dice que hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Celebrar es que usted, con una decisión, usted que no conoce al Señor, hoy haga y genere que se estén preparando los equipos allá en el cielo para que haya una fiesta. Celebrar es que usted le diga: Señor, he sido pecadora, he sido pecador, te necesito, hoy te quiero recibir como Señor de mi vida. ¿Habrá alguien aquí que nunca haya hecho una decisión por Dios, que nunca haya confesado que es pecador,
que nunca públicamente en una conmemoración como esta, en una asamblea como esta, rompa su ego y diga: yo levanto mi mano para decirle: Señor, te necesito. ¿Habrá alguien que quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador? Déjeme saberlo. Si usted levanta su mano, yo quiero orar por usted. Si usted nunca ha recibido a Jesús, el Espíritu Santo te llama. Él está trabajando ahí en tu corazón. Habrá alguien, quizás las personas que nos visitan, alguno no conoce que por la fe se recibe a Jesús. Quisiera usted levantar su mano y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo lo que quiero es orar por usted. Hágamelo saber y levante su mano si usted hoy quiere decir: Señor, doy mi corazón a ti. Usted incline su rostro, iglesia, llore. Eso no es por vista, es por fe. Y la vida de Dios toca las vidas de las piedras muertas para constituirlas en piedras vivas. Habrá alguien que quiere recibir al Señor como Salvador. Quiero orar por usted. Jesús te llama hoy. Y si todos somos creyentes, pues el llamado de la iglesia es a introducir personas al reino, traer personas al reino. Póngase en pie usted, por favor, iglesia, y oremos al Señor y digámosle: Señor, llevo claro en mi espíritu lo que es celebración. Hoy, Señor, yo levanto mis manos y salgo de este lugar, a mi hogar, a mis quehaceres, quizás a trabajar, quizás a estar con mi familia, pero yo, Señor, hoy quiero agradarte a ti. Quiero seguir celebrando en medio de las horas que pasan, que tú eres mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu iglesia. Esperamos la prédica le haya sido de mucha bendición. Le esperamos en el siguiente mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita, pastor principal del Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, y sus invitados.